Desde un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Wow, ¿cuántos aman a Jesús? Diga bien fuerte: yo amo a mi Jesús. ¿Alguien dice amén? Le voy a pedir, por favor, si es tan amable, que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 30. Sí. Hechos 16, 30. Y cuando lo tenga puede decir un fuerte amén, ya que vea todo el mundo de pie. Quiere decir que ya lo tiene. Así es que Hechos 16:30. Hechos 16:30.
¿Cuántos creen que el Señor nos va a hablar en esta tarde? Amén. ¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? All right. Hechos 16:30. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y sacándolos les dijo, un carcelero, ¿ok? Señores, ¿qué dice? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y después vemos más adelante en el relato que ellos creyeron y se bautizaron. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Puede sentarse si es tan amable. Ayer, mientras veníamos del retiro, mi esposa me leía una quote que se encontró por ahí online, y la quote se me hizo demasiado interesante para aquellas personas que les gusta la literatura, que les gustan los libros, que les gusta leer. Y la quote decía: la Biblia es el único libro, diga conmigo, el único libro donde el autor está enamorado de los lectores. Usualmente cuando tú lees libros, hay ciertos autores, hay ciertos escritores que te fascinan y hasta cierto punto te enamoran. Y lo usual cuando tú lees algún libro es que te enamores del autor, del escritor. Pero en el caso de la Biblia es el único libro que fue escrito, el escritor y el autor enamorado de aquellos que leen esa bendita palabra, y nos narra la mejor historia de amor que nunca antes ha existido, que es un hombre llamado Jesucristo entregando su vida, siendo perfecta y sin pecado, entregando su vida en sacrificio y maltrato por amor para salvar al ser humano. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Hoy quiero hablarle acerca de los pasos que se necesitan para responder a esta pregunta que es tan importante en la vida del ser humano. Hay dos maneras de vivir una vida: una cerca de Dios y la otra totalmente alejado de Dios. Diga conmigo, alejado de Dios. Diga conmigo, o cerca de Dios. Escuché a una persona, y ni siquiera era cristiana, era de otra religión, pero me pareció muy interesante lo que decía. Y decía que ella la criticaban porque era religiosa, es decir, porque iba a la iglesia. Y la gente que la criticaba decía: es que yo soy espiritual y tú eres religiosa. Yo no tengo que ir a la iglesia para ser espiritual y para tener una relación con Dios. ¿A cuántas personas han escuchado decir algo así? ¿Verdad que sí? A muchas, se escucha mucho. Y ella hacía una comparación que me pareció muy interesante, quiero compartirla con ustedes. Ella decía: en un momento de mi vida yo me levanté diciendo: estoy un poquito subidita de peso y necesito hacer algo para mantenerme en forma, para cuidar mi salud. Lo primero que hizo fue inscribirse en ciclismo. Y en ciclismo, al momento de inscribirse, ella tuvo que encontrar un coach. Diga conmigo, un coach. Dígalo más fuerte, por favor, un coach. ¿Qué hace un coach? Un coach te guía, te instruye, te enseña, te dice lo que debes de hacer, cómo debes de hacerlo, para que los resultados sean los esperados al momento de tú unirte a hacer ejercicio a través del ciclismo. Ciertas maneras, cierta cantidad de millas, cuántas veces al día, etcétera, etcétera. Pero al momento de que se inscribió a hacer ciclismo, no solamente tuvo un coach, sino que le agregaron a un grupo. Diga conmigo, un grupo. Un grupo de personas que ya están haciendo lo mismo, que ya están en ciclismo. En ese grupo se comparten tips, se comparten experiencias, se motivan los unos a los otros, se animan los unos a los otros y se mantienen conectados.
Y ella decía, así mismo es la iglesia. Diga conmigo, así es la iglesia. Si yo quiero tener una relación íntima con Cristo, si yo quiero tener una cercanía con Cristo, si yo quiero vivir una vida diferente en una relación con Cristo, yo necesito un coach. Diga conmigo, un coach. Los coaches vendrían siendo los guías espirituales. En el caso nuestro, dígame fuerte, los pastores. ¿Qué hace un pastor? Un pastor te guía, un pastor te enseña la palabra, un pastor te aconseja, un pastor te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que dejar de hacer. Lo único que hace un pastor es enseñarte la palabra. ¿Me dicen amén? Pero luego que tú empiezas esta jornada diferente para vivir una vida espiritual cercana a Dios y por supuesto recibir sus beneficios, diga conmigo, recibir sus beneficios, que de esos vamos a hablar ahora, necesitas una comunidad, diga conmigo, un grupo. No, pero con ganas, un grupo, una comunidad. Ese grupo, esa comunidad te anima, te apoya, te da ánimos, te da tips, conviven, comparten. La comunidad está conectada para vivir una vida espiritual cerca de Dios. No podemos cultivar una relación cerca de Dios si no se cuenta con los hábitos de una cercanía con Dios. ¿Alguien me dice amén? La historia que acabamos de leer relata a Pablo juntamente con otro discípulo encarcelados. Ellos están cantando himnos y orando a Dios, y de repente el milagro llega, el lugar comienza a temblar, las puertas de la cárcel se abren, no solamente de Pablo y el otro discípulo, sino también del resto de los presos. El carcelero que está supuesto a cuidar que los presos no se escapen, piensa que ya alguien se escapó y eso le va a costar la vida. Y si él permitía que alguien se escapara, a él como guardia, como soldado que estaba cuidando a los presos, le iban a quitar la vida. Y en aquel entonces acostumbraba que antes de que me maten, me mato yo mismo, me quito la vida. Por eso se mató Saúl. Se enterró en una espada cuando iba a estar a punto de ser vencido por el enemigo. El siervo de Saúl hizo exactamente lo mismo. Era una costumbre de que eso se hacía. Y estaba a punto de quitarse la vida cuando Pablo grita, usted ya conoce la historia, y dice: no te hagas daño, no te lastimes, no se ha escapado absolutamente nadie, aquí estamos todos. Él no entiende qué es lo que está pasando, solamente sabe que sucedió algo sobrenatural. Diga conmigo, algo sobrenatural. Y cualquier persona que ve algo sobrenatural se interesa en qué fue lo que pasó. Y es que era Dios obrando en la vida de los discípulos. La vida del ser humano puede experimentar algo sobrenatural. Y eso algo sobrenatural es el cambio que solamente Dios puede hacer en la vida de las personas. Hacernos nuevas criaturas. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Cuando una persona conoce a una persona cristiana, se da cuenta que el cristiano, diga conmigo, es diferente. Vive diferente. Se lleva con su pareja diferente. Por eso tuvimos el retiro de parejas, ¿verdad que sí? Se expresan diferente. Son personas diferentes. Viven diferentes. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo sobrenatural que nadie puede hacer. Cambiar la vida de las personas. Ni la cárcel lo puede hacer, ni los centros de rehabilitación lo pueden hacer, ni los peores castigos lo pueden hacer. Lo que Cristo puede hacer. Cristo cambia y transforma vidas. Lo que eras antes, dejas de serlo. Diga conmigo, eso me sucedió a mí. Dígalo más fuerte, eso me sucedió a mí. ¿Qué me sucedió? ¿Qué nos sucedió? Dice la palabra de Dios que solamente hay dos caminos por donde el ser humano puede caminar. Uno es ancho y espacioso, y muchos son los que lo llevan porque es fácil de caminar. Diga bien fuerte, es fácil de caminar.
Pero dice que ese camino ancho y espacioso y fácil de caminar lleva a la perdición. Pero luego existe otro camino estrecho y angosto. Y ese camino estrecho y angosto, ¿a dónde lleva? A la salvación y a la vida eterna. Pero pocos son los que lo llevan. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es para los valientes, dice la palabra, y solamente los valientes con sus manos lo arrebatan. ¿Por qué se necesita valentía? Porque cuando decides vivir tomando el ejemplo de Cristo, tienes que ser valiente para dejar todo aquello que a Dios no le agrada. Nuestra tarea, diga conmigo, mi tarea es ser como Jesús. Yo ayer en el retiro de matrimonios les dije a las parejas, si les pudiera dar un último consejo súper sencillo para vivir y construir un matrimonio feliz, les daría 2 versículos. Y con eso sus vidas y nuestras vidas matrimoniales, nuestras relaciones, toda nuestra vida cambiaría. Con solamente 2 versículos, tu vida cambia. Si pones en práctica lo que estos 2 versículos dicen. ¿Quieres saber cuáles son? Primera de Corintios 11:1. Miren lo que dice. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. El segundo es Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Diga conmigo, ser más como Jesús. Mientras más eres como Jesús, más la vida te cambia. ¿Alguien dice amén? Tenemos que aprender a seguir sus pisadas, a seguir su ejemplo y a imitar a Cristo. Por eso a los cristianos se nos llama cristianos, porque procuramos en nuestra vida entera imitar ¿a quién? A Jesús, a Cristo Jesús. ¿Somos perfectos? No. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Muchos o poquitos? Muchos. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que el cristiano, el que ha decidido seguir a Jesús, el que ha decidido imitar a Jesús, cuando comete un error le duele en su corazón, porque siente que le ha fallado a Dios, y efectivamente le fallamos a Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Qué hace el cristiano? Viene delante de los pies de Cristo y le pide perdón y procura no volver a cometer el mismo error. La diferencia es un esfuerzo diario, constante, de ser más como Jesús. Otorgar un fuerte aplauso al Señor, por favor. Por eso es que ese camino estrecho y angosto, muy pocos son los que lo llevan. Ahora, si ustedes me preguntan, pastor, ¿en qué caminos has andado? Yo les pudiera decir por experiencia que he andado y he caminado en los 2 caminos. Pero los beneficios de caminar en el camino angosto y estrecho son mayores que el placer del camino ancho y espacioso. ¿Por qué? Porque en el camino estrecho y angosto, diga conmigo, recibo paz. ¿Cuántos creen que el ser humano necesita paz? Jesucristo nos dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero se las doy no como el mundo la da, porque es una paz momentánea y pasajera, sino una paz real y verdadera, una paz sobreabundante, una paz que puedes estar atravesando lo peor en tu vida, puedes estar atravesando las peores tormentas, los peores huracanes, el peor sufrimiento, y aún así puedes tener paz en medio de la tormenta, paz que solamente Cristo te puede dar, porque sabes que en sus manos estás seguro. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, paz. Otro de los beneficios que el Señor da es gozo. Diga conmigo, gozo. Su palabra dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, pero no cualquier clase de gozo, sino el gozo real, verdadero. El gozo que no depende de lo que tienes, sino del Señor.
Porque si tienes dinero, estás gozoso, ¿verdad que sí? O si tienes todo lo que tú puedas tener y lo estás disfrutando, estás gozoso. Pero cuando llegan los problemas en la vida de las personas, ¿qué les pasa? Ya conmigo, se acabó el gozo. Y empieza el dolor, empieza la tristeza, empiezan los problemas. Pero con el Señor siempre puedes tener gozo, puedes tener paz, puedes tener certeza y seguridad de que Él está contigo. ¿Me dicen amén? ¿Qué otro beneficio tenemos en Cristo? Ese es uno de los que más me gusta y por eso he decidido seguir a Cristo. Dice su palabra que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él no nos rechaza, Él no nos echa fuera, sino que como la gallina recoge a sus polluelos, así el Señor nos atiende a nosotros. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Diga conmigo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Usted sabe lo que significa vivir una vida guiada por Dios, cuidada por Dios, protegida por Dios? Como una gallina cuida de sus pollitos y los calienta y los alimenta. Estar debajo del abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente es lo mejor que le puede pasar a la vida del ser humano. Porque tú sabes que Dios es tu Padre. ¿Alguien dice amén? Tú sabes que Él es tu Padre. Uno de los privilegios más grandes es ser hechos hijos de Dios. Dice la palabra: a los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. Diga conmigo: no le recibieron. Mas a los que le recibieron. Ahora, ¿qué se necesita para ser hijo de Dios? ¿Está prestándome atención, por favor? Dile que está a tu lado: ¿qué se necesita? Ojo aquí. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, hacia abajo, poquito para abajo, por favor. Pero se mueve demasiado, así un poquitito, así de poquito en poquito. Gracias, eso es. Dice la palabra de Dios, un poquito más abajo, por favor, un poquito más abajo. Es que dice que no me entiende, hacia arriba, hacia abajo, abajo, poquito. Sí, dice la palabra de Dios que a los suyos vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. Jesucristo ya vino, pero hay quienes le reciben y quienes le rechazan. Recibir a Jesús es acercarse a Él y procurar vivir como Él. Rechazar a Jesús es vivir mi propia vida, hacer lo que se me da la gana y vivir como me plazca. Cuando yo le recibo como Señor. Diga conmigo: como Señor. Y un Señor es aquel que gobierna tu vida. Si tú le has recibido como Señor, diga conmigo: Él gobierna mi vida. Entonces Él dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, que es lo mismo que le rechazaron. Diga conmigo: le rechazaron. No quisieron vivir bajo su señorío. Pero a los que le recibieron, diga conmigo: a los que le recibieron. Número 2, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Autoridad y potestad de ser hechos hijos. ¿Qué se necesita para convertirse en un hijo de Dios? Diga conmigo: recibirle y creer en su nombre. Y eso nos hace hijos de Dios. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga conmigo: las bendiciones de ser un hijo de Dios. ¿Por qué he decidido y ustedes han decidido seguir el camino estrecho y angosto? Por el privilegio que tenemos de ser sus hijos. Y el Señor nos dijo: yo soy su Padre. Yo soy quien les cuido, quien les guío, quien les protejo, quien les alimento, quien les da todas las cosas en abundancia para que nada les haga. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Incluso hace una comparación y dice: gente, por el amor de Dios, déjenme se lo parafraseo. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión.
Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo les dará todas las cosas conforme a las riquezas en gloria de nuestro Señor? Y Jesús no se queda ahí. Él dice: ve a las aves del cielo, no siembran ni ciegan, y yo me hago cargo de ellas, yo les alimento. Ve a los lirios de los valles, de los campos. Ni aun Salomón, el rey Salomón, con toda su riqueza, se ha vestido como uno de ellos. ¿Acaso no valen más ustedes que cualquier ave o cualquier planta? Si eso hago con las aves y con las plantas, ¿qué no haré por ustedes, que son mis hijos? Wow, ¿vale la pena o no? Diga conmigo, vale la pena. ¿Por qué? Porque Él te provee todas las cosas, porque es tu Padre. Esos son algunos de los beneficios. Uno de los que más me gustan de los beneficios de seguir a Jesús es que Él sana el corazón. Diga conmigo, Él sana el corazón. Cuando alguien viene a los pies de Jesús, Él comienza a hacernos nuevas criaturas y comienza un proceso de transformación. A eso en teología y en la Biblia se le llama santificación. La santificación no es otra cosa que el proceso de cambio. Diga conmigo, proceso de cambio de una persona. Y venimos cansados, trabajados y cargados a los pies de Cristo. Pero cuando llegas a los pies de Cristo, ¿qué hace Él? Diga conmigo, me hace descansar. Él quita mis cargas. Las cargas más pesadas que los seres humanos se atreven a llevar, y yo no entiendo cómo pueden con ellas, porque yo traté y es demasiado doloroso, son las cargas del corazón. Yo traté por mi propia cuenta llevar la carga de la pérdida de mi papá. En mi juventud no sabía cómo lidiar con eso. Ya cuando mi mamá partió, yo ya estaba más maduro con el Señor y ya sabía cómo lidiar con eso. Pero teniendo 11, 12 añitos y perder a tu papá, tú no sabes qué hacer. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo llevas esa carga a los pies de Cristo? Y en realidad nunca la llevé. Decidí llevarla yo mismo. Las cargas del corazón, con el dolor, con el sufrimiento, con la falta de alegría, con la falta de paz, con la soledad, con el odio, con el rencor, con el resentimiento, con las iras, con las contiendas, con los pleitos, con las griterías, con los celos. Esas son las más difíciles de lidiar con ellas. Pero cuando vienes a los pies de Cristo, Él te ayuda, te renueva, te transforma, te limpia. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, me limpia. Yo estoy seguro que en el retiro de matrimonios Dios limpió nuestro corazón. ¿Alguien dice amén? Yo siento que vengo limpio, que vengo renovado. Y miren que lo necesitaba. ¿Quién es el único que lo hace? Diga conmigo, Cristo. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Cuando tú te acercas a Él, tienes que acercarte tal y como estás. ¿Me dicen amén? Algunas personas piensan y dicen: pastor, yo no me acerco a Dios porque yo soy malo. Yo era malo, pero malo todavía, pero ya soy un malo restaurado y renovado, que lucha con el viejo hombre todos los días. ¿Cuántos eran malos aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos siguen siendo pecadores, pero pecadores restaurados y salvados? No dejamos de ser pecadores, solamente que ahora tenemos a alguien que nos limpia, nos purifica día a día, y se llama el Espíritu Santo. Es agua purificadora. ¿Alguien dice amén? Pero hay personas que yo he escuchado que me dicen: pastor, es que yo hago esto, hago lo otro, hago aquello. Cuando yo lo deje, me voy a acercar a Dios. Déjenme decirles, nunca vas a poder dejarlo. Nunca lo vas a dejar. Para poder dejar todo lo malo necesitas la ayuda de Dios. Y Dios nos dice: acercaos confiadamente ante el trono de la gracia, para que encuentren gracia para el oportuno socorro. Ven a los pies de Cristo tal y como estás, tal y como eres, tal y como
el estilo de vida que estás viviendo, y te aseguro que Él comienza un proceso de cambio, pero de que te cambia, de que te transforma, te transforma. ¿Alguien dice amén? Yo les he contado en muchas ocasiones, yo luché con muchas cosas que tuve que dejar. Una de ellas, la que más me costó, fueron las malas palabras, las groserías. Aprendí de la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. ¿Acaso no sabéis que de toda palabra que salga de vuestras bocas el Señor les va a juzgar? Y eso me asustó cuando lo leí, porque no decía nada sin malas palabras. Y duré meses en ese cambio. Casi que le pedía perdón al Señor cada 30 segundos. Se los digo de corazón, en mi mente: ay, Señor, perdóname. Pero el Señor nunca se da por vencido. Él entiende que somos seres humanos y que todo cambio es un proceso. Pero llega el momento en que lo que eras antes ya no eres. Él te hace nueva criatura. Él te hace nueva criatura, te lo puedo asegurar. No perfecto, pero sí nueva criatura. Esos son los beneficios de seguir a Jesús. El carcelero sabía que algo diferente había en Pablo, que algo diferente había en estos cristianos, que algo diferente y sobrenatural estaba sucediendo en la vida de ellos. Y él dice, y se hace la pregunta que en determinado momento cualquier persona que sabe, que entiende, que cree que hay una vida después de la muerte, tiene que llegar a hacerse. ¿Me siguen hasta aquí? No hay ser humano que se enfrente a la muerte que no se haga la pregunta de qué hay después de. Mientras estás sano y estás con vida, tú puedes, cualquiera dice: no hay Dios, no hay infierno, voy a ir a bailar con las diablitas al infierno, no me importa. Eso es mientras estás en vida. Pero cuando estás entre la vida y la muerte, ya no es así. Ahí entra el temor, ahí entra el miedo. ¿Y qué si sí hay un lugar de sufrimiento? ¿Qué si sí hay un castigo eterno? ¿Qué va a pasar de mi alma? ¿Dónde morará mi alma por la eternidad? Y esa pregunta del carcelero es la pregunta que todos nosotros en determinado momento nos hicimos. Diga conmigo: ¿qué debo de hacer? Diga bien fuerte: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Me dicen amén? ¿Salvo de qué? Me pregunto yo. Diga conmigo: interesante. ¿Salvo de qué? ¿Por qué el carcelero pregunta: ¿qué debo de hacer para qué? Para ser salvo. ¿Salvo de qué? Del infierno, del castigo eterno. ¿Cuántos creen que el infierno es real? Si no fuera real, ¿ustedes creen que un hombre tan inteligente, tan sabio, que cambió la historia en un antes y un después, llamado Jesús, hubiera permitido que lo escupieran, que lo maltrataran, que le enterraran esa corona de espinas, que lo persiguieran? ¿Ustedes creen que si no hubiera infierno, Él hubiera permitido que se le hiciera todo eso? Es un absurdo. Todo lo que Él entregó y lo que Él permitió que sucediera en su vida era con un propósito: librarnos del castigo eterno, del infierno, y darnos salvación y vida eterna. ¿Alguien dice amén? Diga bien fuerte: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De qué? Del infierno. Ahora usted me dirá: pastor, ¿cómo sabe usted que si no me acerco a Jesús me voy al infierno? Bueno, Isaías dice, Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado original, el pecado de Adán y de Eva, se transmitió a toda la raza humana y provocó un abismo, una separación entre Dios y el ser humano. ¿Me dicen amén? Ahora, ojo aquí, diga conmigo: una separación.
Diga conmigo, un abismo. Para poder acercarnos a Dios, y si me ayudan con otra cajita de Kleenex, por favor, si son tan amables. Para podernos acercar a Dios, ¿me ayudan con otra cajita de Kleenex? Sí. Isaías dice que hay un abismo. Diga conmigo, una separación. No, pero con ganas, una separación. ¿Me dicen amén? Entre Dios y los hombres hay un abismo. No hay manera de acercarnos a Dios el Padre. El Señor escondió su rostro de nosotros. Para podernos acercar a Dios necesitamos, diga conmigo, un puente. Dígalo más fuerte, por favor, un puente. Entre medio hay un abismo y necesitamos ¿un qué? Un puente. No hay manera de acercarnos a Dios por el abismo tan grande que hay si no es a través de un puente. Ese puente se llama Cristo Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Cuánto le ofrecen una ofrenda de palmas al Señor? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Efesios 2:9 dice: no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Diga conmigo, por medio de la fe. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos le aplauden más fuerte al Señor, por favor? All right. ¿Estamos listos para anotar? Les voy a dar 7 pasos para ser salvos. ¿Ok? 7 pasos sencillos, prácticos, que Pablo le enseña al carcelero para que pueda recibir la salvación del castigo eterno y pueda recibir la vida eterna. Porque note, estamos hablando de la eternidad. Diga conmigo, la eternidad. No son unos cuantos años, no son unos cuantos meses. Estamos hablando de la eternidad después de esta vida. Eso es importante, ¿me dicen amén? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Es reconocer lo que dice Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Diga conmigo, en ningún otro hay salvación. ¿Solo en quién? En Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque Él fue quien se ofreció en sacrificio por amor a nosotros. Él fue el que pagó el precio por nuestra salvación. Él es el puente que nos acerca a Dios. Y en ninguno hay otro hay salvación sino en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo que se pueda invocar para ser salvos sino el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Diga conmigo, nadie más. Diga bien fuerte, nadie más. Diga conmigo, solo Cristo Jesús. Él fue el que se entregó en sacrificio. Él es el que nos puede dar salvación. El primer paso es acercarme a Cristo y reconocer que nadie más me puede ayudar. El Chavo del 8 nos enseñó que el único que nos podía ayudar era el Chapulín Colorado, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Yo, el Chapulín Colorado. Pues cuando se trata de salvación y dices, ¿quién es el que podrá ayudarme y salvarme? No hay nadie más que Cristo Jesús de Nazaret. Dale más fuerte ese aplauso, Señor. Paso número 2. Dile al que está a tu lado, arrepiéntete. ¿Alguien dice amén? ¿Qué significa arrepentimiento? Esa palabra suena como muy fuerte, ¿verdad que sí? Pero no es tan fuerte como suena. Arrepentirse es: confiesa tus pecados y apártate de ellos. ¿Me dicen amén? ¿Qué es arrepentimiento? Diga conmigo, un cambio de mentalidad. No, pero con ganas, de mentalidad,
un cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. ¿Verdad que es tan sencillo? Pablo le dice al carcelero: arrepiéntete, cambia de dirección, cambia tu estilo de vida, cambia tu manera de pensar, confiesa tus pecados, pídele perdón al Señor y Él te perdona, y apártate de ellos. Diga conmigo: confesar y apartarme. Eso es arrepentimiento. Pido perdón, confieso mis pecados y me aparto. La palabra de Dios dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa alcanzará ¿qué? Misericordia. Y ustedes se preguntan: pastor, pero ¿cómo confieso mis pecados? ¿A dónde voy? Qué bueno que me lo preguntan. Estaba esperando que me preguntaran eso. ¿Cómo le hago para confesar? Es sencillo. Busque un lugar a solas. Puede ser el carro, un closet, su habitación. Póngase de rodillas y hable con Jesús. ¿Tengo que repetir algo especial? No. Solamente hable con Él como hablaría con cualquier otra persona. Dígale: Señor Jesús, yo creo que no puedo ir a nadie para ser salvo. Me preocupa mi eternidad y sé que eres el único que me puede ayudar, el único que me puede dar salvación y vida eterna, el único que se ofreció en esa cruz muriendo por mis pecados. Hoy quiero acercarme a ti, quiero ser tu hijo, tu hija. Usted sigue hablando con Jesús y le dice, y también de paso, no sé cómo usted hable, pero usted hable como habla con otra persona. También de paso quiero decirte que me he portado muy mal. He hecho muchas cosas malas. He hecho esto y esto y esto y esto, pero me arrepiento. Ya no quiero vivir así. Hoy vengo a pedirte perdón y a que me des las fuerzas para apartarme de todos esos pecados. A que me ayudes, a que me tomes de tu mano, porque ya no quiero ser la misma persona. Sencillo. ¿Y sabe qué hace? Su oración, dice la Escritura, que llega como un humo, como un incienso de olor grato delante de la presencia de Dios, y Dios comienza a contestarle y a obrar en su vida. ¿Verdad que es sencillo? Contarán un fuerte aplauso al Señor, por favor. Tercer paso entonces sería la confesión. Diga conmigo: confesar. ¿Me dicen amén? Nuestros pecados. Confesar lo que hemos hecho mal y pedirle misericordia al Señor. Diga conmigo: pedir misericordia. Paso número 4, diga conmigo: convertirme de mis malos caminos. Diga conmigo: cambiar de dirección. Diga bien fuerte: nacer de nuevo. En una ocasión viene un sacerdote en la palabra de Dios, viene ante Jesús y le dice: ¿qué debo de hacer para nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar? Y estoy hablando de Nicodemo, ¿verdad que lo han leído en la Biblia? ¿Acaso yo, estando tan viejo, puedo nuevamente entrar al vientre de mi mamá y nacer de nuevo? Y el Señor les dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede nacer de nuevo. Cuando tú vienes y te conviertes y te entregas a Jesús y cambias tu estilo de vida y te comprometes a que Él sea el Señor y el director y el gobernador de tu vida, entonces vas a conocer la salvación y la vida eterna. Conviértete de tu mal camino y sigue a Cristo Jesús. ¿Me dicen amén? Dale más fuerte el aplauso al Señor. Romanos 5:1 nos da el quinto paso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo: justificación. ¿Me dicen amén? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo el
justo. ¿Qué debo de hacer ahí, pastor? Es sencillo. Cuando tú te conviertes y le pides perdón y confiesas, dice Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas, ¿con qué? Con tu boca. ¿Cómo debes de confesar? Con tu boca. ¿Que Jesús es qué? El Señor. Diga conmigo, el Señor. Y crees en tu corazón, eso es fe, que Dios le levantó de entre los muertos. Si crees en tu corazón que resucitó al tercer día, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si confiesas que Jesús es ¿qué? Diga conmigo, mi Señor. Ahí donde muchos no quieren venir a los pies de Cristo. Porque Señor significa, diga bien fuerte, gobernador, director, guiador de mi vida. Él va a tomar el volante de tu vida y te va a llevar a donde Él quiere llevarte. Si tan solo hoy decidieras entregarle el volante de tu vida a Cristo, tu vida iría en una mejor dirección, no solamente en esta vida, sino también en la vida eterna. No hay mejor chofer para que dirija tu vida que Jesucristo, el que entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Diga bien fuerte, gobierna mi vida, Señor. Pero con más ganas, gobierna mi vida, Señor. Paso número 6, diga conmigo, andar con Jesús. Diga bien fuerte, caminar con Jesús. Cuando las personas querían ser salvos, nuestro Señor Jesucristo les decía una sola palabra que exige mucho. ¿Cuál es esa palabra? Sígueme. ¿Qué decía Jesús? Sígueme. Deja todo lo que tengas que dejar. Abandona todo lo que tengas que abandonar. Tú ven y sígueme. Pero cuando tú decides seguir a Jesús, caminar con Jesús, andar con Jesús, aquí viene el problema. ¿Están listos para el problema? Ahí les va. Va a haber muchas excusas en tu mente y en tu corazón. Una de ellas, se encontró nuestro Señor Jesucristo con un joven rico y le pregunta, ¿qué debo de hacer para recibir la vida eterna? Y le dice al Señor, pues honra a tus padres, honra al Señor, etcétera. Ya todo lo he hecho, Señor. Entonces le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahí como que ya no le gustó. Y decidió no seguirlo. ¿Por qué? Porque prefería buscar las riquezas antes que buscar a Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, no pueden servir a dos señores. O sirven a Dios o sirven a las riquezas. Dice la palabra de Dios que el principio de todos los males es el amor al dinero. Porque muchos codiciándolo, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero y la codicia. Codiciándolo muchos se apartaron de seguir a Jesús. Esa es una excusa. En alguna otra ocasión vino alguien más y le dice, Señor, quiero seguirte. Y le dice, pues sígueme. Y le dice, nada más espérame a que entierre a mi mamá, a mi papá, y luego te sigo. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. No es que se le acababa de morir, sino que la tradición judía es que el hijo nos decía que el hijo no salía de casa hasta que no enterrara a sus papás. Entonces podías hacer de tu vida lo que tú quisieras. Para que eso sucediera, quizá faltaban muchos años. Y Jesús le dice, el que no deje a padre y a madre no es digno. ¿Sabe por qué mucha gente no se entrega a Cristo? Porque nos han dicho, si te cambias de religión, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija. Diga conmigo, ay Señor. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Y cómo duele? ¿Verdad que sí, mijo? Se siente feo cuando te dicen, cuidadito con que te vayas a ser cristiano. Cuidadito. Como si ser cristiano fuera lo peor. Es lo mejor que puede haber. ¿Alguien dice amén? Los papás, en lugar de decir cuidadito con que te hagas cristiano, deberían rogar a Dios que se haga cristiano.
y que tenga el temor del Señor en su vida, en su corazón. ¿Me dicen amén? Entonces, hay que dejar a veces a papá y a mamá, no dejarlos de dejar de hablarles, no, sino decirles: he tomado mi propia decisión de seguir a Jesús. He conocido a Jesús. Cristo es la verdad. Ahora, ¿ustedes creen que todos los caminos lleven a Roma? Literalmente en la antigüedad sí todos los caminos llevaban a Roma, pero en cuanto a ir a Cristo, no. Dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Recuerdan el puente? Jesucristo, hombre. No hay otro nombre que podamos invocar para ser salvos sino solamente Jesús. Pero para andar con Jesús, diga conmigo, hay que dejar muchas cosas. Diga bien fuerte: que a la carne le gustan. Y ahí es donde muchos se detienen. No, pastor, dejar la bebida, no me diga eso. Por favor, ¿cómo que me va a quitar la cerveza tan rica que están esas heladas? No te das cuenta el daño que te hacen. Me siguen hasta aquí. Primero te engordan, ¿verdad? La barriga caguamera que le llaman. Después dañan tu hígado, el exceso de, ¿verdad? Por eso se le abrió las puertas a muchos que hoy están homeless en la casa, en Atlanta. ¿Por qué? Por el alcoholismo. Yo no voy a terminar como un alcohólico. Eso es lo que tú dices. Pero el diablo es diablo. Y el diablo vino para matar, robar y destruir. Yo lo dejo cuando yo quiera. Eso es lo que tú dices. Pero puede que el diablo te enganche y te mueras de cirrosis hepática. Diga conmigo: ay, Señor. Pastor, dejar el tabaco, eso nunca. Estás dañando tus pulmones. ¿Ustedes se han dado cuenta que todo lo que Dios nos pide que dejemos es por nuestro propio bien? Es para que vivamos más alegres, más felices y con más salud. Y les estoy hablando nada más de las cosas que dañan el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Porque dice la palabra de Dios: ¿acaso no sabéis que vuestros cuerpos son templo y morada de quién? ¿Del Espíritu Santo? Pero hay personas que cuando se trata de seguir a Jesús es imitar a Jesús. Diga conmigo: imitar a Jesús. Y hay que dejar muchas cosas. Ni un amén santo. Hay que dejar muchas cosas. Si no, pregúntenle a los matrimonios todo lo que aprendimos en el retiro. Impresionante. Tan solo en la charla que yo di, yo les dije 25 cosas que tenemos que hacer para construir un matrimonio feliz. Solamente de mi charla fueron 25 cosas que hay que hacer para crear un matrimonio feliz, para poder formar un matrimonio feliz. Imagínense lo que significa seguir a Jesús, andar con Jesús. Pero dile al que está a tu lado: vale la pena. ¿Lo vas a lograr por tu propia cuenta? No, Él te ayuda. Él te da las fuerzas, Él te da el dominio propio, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y Él te ayuda. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Y último paso, este sí nadie quiere vivirlo. Diga conmigo: glorificación. ¿Qué significa glorificación? Dile al que está a tu lado: morirte. Ahí sí ya ni un amén se escuchó. La única manera para experimentar completamente la vida eterna que vino a comprar nuestro Señor Jesucristo es la muerte. ¿Me dicen amén? Dice el apóstol Pablo que nosotros vivimos en esta vida de pasadita. Dice la palabra que somos peregrinos y extranjeros, que estamos viviendo como en una casa, en una tienda de campaña, pero que tarde que temprano vamos a disfrutar de nuestra patria celestial, de nuestro hogar celestial, de las moradas que Él fue a preparar para que donde Él está, nosotros también. ¿Cómo te dan un fuerte aplauso al Señor? Yo sé que nadie nos queremos morir y lo entiendo, pero Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Yo sé que humanamente la muerte duele, pero Pablo dijo: no sufran como sufren los que no tienen esperanza. Es decir, guarden luto a sus seres queridos, pero que no se les olvide nuestra esperanza de vida eterna. Porque en la muerte de un hijo de Dios no decimos un Dios, sino un hasta luego, porque pronto nos vamos a encontrar en nuestra patria celestial, en la vida eterna, disfrutando de lo que Jesús vino a regalarnos, que es la salvación. ¿Me dicen amén? Voy a cerrar con esta anécdota. Ojalá que no me vaya a escuchar porque no le gusta que hable. Oh, ya está, ya te vi. Que no le hable de a los matrimonios les conté, pero lo voy a contar, bebé, ¿ok? De tu sueño, ¿no? No, you don't want me to say your dream. Please, come on, it's so amazing. ¿Sí? Ahora sí ya, pues ni modo, se lo van a... No fueron al retiro, allá sí lo conté. Una cosa nada más voy a decir, no voy a decir tu dream, ¿ok, bebé? Nada más voy a hacer una pregunta. Mientras yo conversaba con mi niña Laila acerca de la muerte, yo le decía una cosa: cuando alguien se muere, un día nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos. La muerte no es el fin de todo, la muerte es el principio de todo. Y yo le decía a mi niña: tú no conociste a mi mamá, a tu grandma, ni mucho menos conociste a tu abuelo, a mi papá, pero allá vas a llegar a conocerlos. Esa es nuestra esperanza, que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos en nuestra patria celestial. ¿Es la muerte dolorosa? Sí, pero es parte del ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Diga bien fuerte: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Diga bien fuerte: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, lo que les he estado hablando hoy, a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 34: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber las palabras a Pablo. Y ustedes conocen el resto de la historia. Toda la familia se entregó a Cristo Jesús. Creyeron al Señor, creyeron a su palabra. Esto es lo que hemos hecho nosotros, y se los digo de corazón, creo que vale la pena. Vale la pena seguir a Jesús. Los beneficios son mayores que los beneficios que te ofrece el camino ancho y espacioso. Seguir a Jesús, aunque cuesta humanamente y te sacrificas de muchas cosas que al viejo hombre, al hombre pecador le gusta, vale la pena sacrificarse de manera momentánea en esta vida para disfrutar de una vida eterna. ¿Me dicen amén? Cierro con esta conclusión y le voy a pedir que lo haga porque yo un día lo hice. Diga conmigo: eternidad, no, pero con ganas. Eternidad versus placer en esta vida. ¿Les parece si hacemos un poquito de matemáticas? All right, vamos a hacer un poquito de matemáticas, a ver si vale la pena. Cuando tú ves la vida que se puede disfrutar el placer, vamos a decir que desde los 12 años empiezas a conocer todo lo malo que ofrece este mundo, todo lo que te daña, todo lo que te arruina, todo lo que te destruye, todo lo que arruina a tu familia, porque el placer de este mundo lo único que hace es destruir. Lo que ofrece el diablo solamente lo que produce es matar, robar y destruir. Pero ese es el placer que ofrece la vida, el camino ancho y espacioso. Y los jóvenes empiezan a disfrutarlo desde los 12 años. Ya empiezan a hacer cosas malas, ¿verdad? ¿Hasta qué edad?
hasta que el cuerpo aguante. ¿Y hasta qué edad aguanta el cuerpo? ¿Qué les parece? 70 o 75. Los viejitos cascarrabias de 75. Yo digo que ya a los 75 ya no tienes fuerzas para nada, ¿verdad? De hacer lo malo, ¿verdad? De todo lo que es, toda la crazy life, la vida loca. ¿Sí? ¿75 o es muy viejo ya? ¿Ah? ¿70? ¿Les parece? ¿70? 75 está bien, ok, bueno, 75. Ahora, ¿cuántos años hay de los 12 a los 75 años? Alguien que me ayude con la calculadora ahí en su teléfono, por favor. ¿Cuántos? 63 años, ok. Ahora, de esos 63 años, quítale los años que duermes. Duermes un poco, yo creo que como la mitad, ¿verdad que sí? Es lo que duermes. ¿Cuánto es la mitad de 63? 31 años y medio, ok. Ahora, a esos 31 años y medio ya le quitaste tus horas de sueño. Ahora quítale tus horas de trabajo. Que es en el trabajo no puedes vivir la vida loca. Solamente te quedan, si eres muy irresponsable, viernes, sábado y domingo quizá, ¿verdad? Para vivir la vida loca y darle, en mi país dicen, darle vuelo a la hilacha, haciendo lo malo. Porque el lunes tienes que trabajar. Y para poder gastar en todo lo malo, tus vicios, los placeres, los deseos, pues se necesita ¿qué? Dinerito. Si no, no lo disfrutas, tienes que trabajar a fuerzas, ¿verdad? Así es que, ¿cuántos años le dedicas al trabajo de esos? ¿Qué dijimos? ¿30 y qué? 33. ¿Cuántos años le dedicas al trabajo de eso? Bueno, se las voy a poner más fácil. Vamos a decir que por semana le dedicas 2 días enteros a vivir la vida loca, porque el resto tienes que trabajarlo para pagarte tus vicios. Si le dedicas 2 días a la semana a vivir la vida loca, ¿verdad? Vamos a decir 3 por irnos al extremo. 3 días a la semana, ¿cuántos días son al mes? Vamos a decir que 8. Por 12, ¿cuánto es? 96 días. En meses, ¿cuántos serían? 3 meses. Entre a 3 meses para llegar a 30 años, ¿cuántos meses son? Meses, 90 meses. Entre 12 que tiene el año, ¿cuánto es? 7 y medio. Ahí quedó la cuenta. ¿Ya ven que son bien buenos para las matemáticas? Desde los 12 años, que parece muchísimo, hasta los 75 años, que parece muchísimo, si tú le quitas el tiempo que estás dormido y el tiempo que estás trabajando para vivir la vida loca, the crazy life, la vida que vive esta sociedad, lo único que vas a disfrutar en tiempo real, en tiempo calidad, son 7 años y medio. Y permítame decirle esto sin ofender a nadie, de tu miserable vida. Porque la vida sin Cristo, llena de placer, es una vida miserable. De risas, de gritos, de alegría el fin de semana y de dolor, tristeza, depresión y ansiedad el resto de la semana. 7 años y medio te ofrece el enemigo con una vida miserable para que camines el camino ancho y espacioso que conduce a la perdición y hagas lo que se te dé la gana sin que tengas a Cristo como tu gobernador, como tu Señor. Les hago una pregunta: ¿será inteligente y sabio disfrutar de 7 años y medio en esta vida para pasar una eternidad en el infierno? ¿O es más sabio sacrificarse de hacer lo malo esos 7 años y medio, pero recibir vida eterna siendo gobernados, guiados y dirigidos por Cristo? ¿Qué vale la pena? Diga conmigo: me sacrifico. En mi país dirían: me canso ganso. Me sacrifico. Sacrifico lo que tenga que sacrificar con tal de la eternidad, de la vida eterna, morando con Cristo Jesús por la eternidad.
Ustedes me dirán, pastor, yo no creo en la eternidad. Les tengo una mala noticia. Creas o no creas, existe y es real. Y Cristo vino a morir para salvarnos ¿de qué? Del castigo eterno, del infierno. Nos advirtió que había dos caminos por donde el ser humano ha decidido caminar. Lloró por aquellos que caminaban como ovejas, ¿a dónde? Al matadero, sin un guía, sin un director, sin un pastor. A los suyos vino y lo rechazaron, pero a los que le reciben y a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. 7 años y medio para vivir una eternidad con Jesús, o 7 años de tiempo, calidad de disfrute con los placeres de esta vida por el camino ancho y espacioso, y una eternidad en el infierno, en el castigo, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué prefieres? La decisión es tuya y de nadie más. Nadie te va a obligar, nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Lo único que dice Jesús es: sígueme. Tú tomas la decisión de seguirle o no. Lo único que Él te dice: recíbeme. Tú tomas la decisión de recibirle o rechazarle. ¿Qué decisión tomarás? No lo sé. Lo único que sé es que de esa decisión depende tu eternidad. La pregunta a la que se va a enfrentar todo mundo, sin importar su edad, es: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Hoy Dios nos ha contestado a esa pregunta y la decisión es tuya. Póngase de pie y dando un fuerte aplauso al Señor, por favor. Cierre sus ojos si es tan amable mientras los muchachos pasan. Hoy quiero hacer un llamado. Bueno, 2 llamados quiero hacer. El primero de ellos es preguntar si hay alguien aquí que nunca le ha entregado su vida a Cristo Jesús. Hoy Dios te ha enseñado los pasos para ser salvo, los beneficios de ser salvo, la vida que ofrece el camino ancho y espacioso. Dios te ha enseñado acerca de los 2 caminos. El primer paso es creer y reconocer que no hay ningún otro nombre que puedas invocar para ser salvo. No hay ningún otro puente sino Cristo Jesús, porque fue Él quien vino a ofrecerse y entregar su vida para darnos salvación y vida eterna. Hoy Él te dice: quiero gobernarte, quiero dirigir tu vida, quiero ser tu Señor y tu Salvador. ¿Habrá alguien en este lugar que nunca le ha entregado su vida a Cristo y quiere entregársela hoy? Que ha entendido que no vale la pena caminar el camino ancho y espacioso, sino el camino estrecho. ¿Habrá alguien aquí que levante su manita? ¿Habrá alguien aquí que le quiera entregar su vida a Cristo, que tome la decisión de seguirle? ¿Habrá alguien aquí? Lo voy a preguntar una vez más. ¿Habrá alguien aquí que decida seguir a Cristo? Si no lo hay, hoy quiero hacer un llamado más. Quizás estás viviendo una vida apartada del Señor. Quizás te has dejado llevar por lo que el mundo ofrece y has comenzado sin darte cuenta a vivir tu propia vida. No le has permitido al Señor que gobierne tu vida, que sea el Señor de tu vida, que sea el director de tu vida. Y poco a poco te estás dando cuenta que estás perdiendo esos beneficios porque te has apartado de Él. Y hoy el Señor te ha hablado y te has dado cuenta de que vale la pena seguirle, que los beneficios son mayores y quieres acercarte a Él. Hoy quiero hacerte el llamado a que le pidas perdón. Hoy quiero hacerte el llamado al arrepentimiento. Hoy quiero hacerte el llamado a que confieses tus pecados y te apartes de ellos.
y que le digas al Señor: Señor, quiero que me dirijas, quiero que me guíes. Si tú quieres hacer eso, pon tu mano en el corazón y ora esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te pido perdón porque me he apartado de ti. Me he dejado envolver por el sistema de este mundo. Las ocupaciones, los placeres, los ofrecimientos, las tentaciones del enemigo han sido tan fuertes que he caído en ellas. He cedido, Señor, y lo reconozco. Confieso que te he fallado. Confieso que he pecado delante de ti. Confieso que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero hoy quiero pedirte perdón con todo mi corazón. Reconozco que he hecho lo malo. Reconozco que he hecho mal. Reconozco que te he fallado, Señor. Pero hoy quiero pedirte perdón. Quiero suplicarte que tengas misericordia de mí. Hoy tomo la decisión de abandonar el camino equivocado y seguir el correcto. Hoy tomo la decisión públicamente, Señor, de apartarme de todo aquello que he hecho que no te agrada. De apartarme de aquello por lo cual me he dejado llevar por el viejo hombre o por el enemigo. Señor, perdóname porque he cedido ante las tentaciones. Pero hoy te pido perdón. Y te ruego que gobiernes mi vida, que dirijas mi vida, que seas el dueño y el Señor de mi vida, y que me bendigas como un hijo que camina contigo, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Vamos a terminar con esta alabanza. Después no se vaya, conviva.